Bendecido día en el Señor. Qué bonito para todos ustedes, mis hermanos, que podemos compartir con ustedes en esta nueva mañana la palabra de Dios, el Evangelio del día. Hoy, 25 de enero del 2022, tenemos fiesta en la iglesia. Hoy nos revestimos de blanco por la conversión de Saulo de Tarso, más conocido dentro del mundo cristiano como San Pablo apóstol, este hombre extraordinario. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor, que fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que te acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de que un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: «¿No es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes». Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará,
El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañaban a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrá las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, como dijimos al principio de este evangelio, de esta predicación, hoy celebramos a Saulo de Tarso, más bien conocido como el apóstol San Pablo. Un hombre que San Pablo no era un hombre ignorante en la fe. De hecho, conocía mucho. Fue formado por Gamaliel, un hombre muy bien formado en la ley, en la Torá. Y era un hombre celoso, perseguía a los cristianos porque él creía que los cristianos cometían una herejía, ¿sí? Y por eso el Señor termina escogiéndolo. ¿Por qué lo termina escogiendo? Porque Pablo es un hombre de fe, es un hombre formado, es un hombre que tiene mucho conocimiento, pero iba por el camino inadecuado, incorrecto. Y tiene ese encuentro con Cristo. Tiene ese encuentro con Cristo que lo lleva a transformarse totalmente, a ser otra clase de persona. Lo más bonito de Saulo es que no necesita de mucho para aceptar de que ese es Cristo. Y convencido de aquello, cree. Cree y se bautiza, como dice Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pero yo creo que ya yo lo he dicho en otras ocasiones, el verbo creer, ¿sí? La acción creer, en el Evangelio no es sinónimo de que yo creo que detrás de una puerta hay una escoba, o que mi mamá es mi mamá, o que mi papá es mi papá. No. Creer en la parte teológica, cristológica, en la iglesia, creer es obedecer. Creer es que como yo creo en ti, creo en tu palabra, obedezco a lo que me dices automáticamente y atiendo lo que tú me dices. ¿Sí? Eso es técnicamente a lo que él se refiere. Entonces, eh, como vemos, Pablo no necesitó mucho, el Señor lo escuchó, se le aparece, queda ciego y después él ve en una visión que Ananías, un hombre, viene y le impone las manos. Él lo ve, Ananías también, el Señor se le aparece y le dice, ve Ananías, por favor. No, Señor, pero es que este hombre es un hombre malo. Eso no es problema tuyo. Así de sencillo. Eso no es problema tuyo si él es malo. Yo lo he escogido y yo lo escogí y con él voy a demostrar y va a aprender todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Y fue un hombre extraordinario, es un hombre extraordinario. San Pablo, pues técnicamente de nuestra iglesia son esos dos pilares de nuestra iglesia. Pedro, primer papa, y San Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros. Gracias a San Pablo ese mensaje llega a otras comunidades que no eran judías. Él predicó a algunas comunidades judías, pero la mayoría eran comunidades paganas, comunidades muy pecadoras. Los Gálatas, los Corintios, los Efesios, todas estas comunidades muy paganas. Y él comienza en ese tema de la evangelización, comienza a viajar, a ir, a venir. O sea, convencido totalmente o sea, él creyó, ese hombre creyó. Y se da como anillo al dedo, porque la palabra de Dios es perfecta, con lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Que nos lo dice claramente, dice,
Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y se bautice. Vuelvo y les digo, la palabra creer es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Decir, sí, yo creo que Dios existe, por ahí en las nubes, ¿no? No, la palabra creer es que yo estoy totalmente convencido de que Él es mi Salvador. Que lo que Él me está diciendo es lo adecuado y lo correcto y yo lo tengo que hacer. Eso es creer. Y me bautizo, claro, me bautizo porque en ese entonces pues se bautizaban adultos y estaban totalmente convencidos. Y es más, miren, es un ejemplo extraordinario el tema del bautismo en estos hombres. Eran comunidades perseguidas, torturadas, asesinadas. Estamos viendo en el relato de la conversión de San Pablo hasta qué punto lo hacían. ¿Sí? Llegaban a las sinagogas donde se reunían los judíos y de ahí los sacaban. ¿Sí? No solamente en las sinagogas, los buscaban en cualquier lugar donde estuvieran cristianos y los echaban para allá y para la cárcel y les hacían de todo hasta la vida imposible. Entonces, estos hombres sí fueron unos hombres de fe definitivamente. Tenemos que recapacitar y pensar, porque hoy en día cualquier persona nos debate algo que sea en contra a nuestra fe. Hay muchas cosas que terminan diciéndonos. Yo he escuchado diciendo, no, es que las cruzadas y la Inquisición, entonces por ahí llega, ¿no? Entonces, si tú no tienes fe en Cristo que te fortalece, tú te apachurras, te haces así chiquitico. Nos termina pasando lo que le pasó a San Pedro cuando él dijo que no lo negaría a Jesús antes que lo crucificaran. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, tú no te conoces, yo te conozco. Me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Y en ese momento se llenó de temor y hoy en día somos así. Cuando tenemos que hablar de Dios, a muchos de nuestros hermanos les da pena hablar de Dios. Nos intimida cuando vienen y nos atacan y nos dicen, no, sí, que ese sacerdote pedrastra, que ese obispo homosexual, que esa monja. ¿Y quién es libre de pecado? Que tenemos una iglesia santa y pecadora. Es que los 12 que escogió el Señor eran perfectos. Escogió de la naturaleza humana. De hecho, uno lo traicionó. Uno lo vendió. Otro era recaudador de impuestos y así, unos pescadores. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos o quién nos creemos nosotros para juzgar a los demás? Y más a un ungido del Señor. Y más una persona que Dios se ha tomado para Él. No somos nadie. Pidámosle al Señor que nos perdone por nuestras culpas y nuestros pecados, que nos ayude a creer en Él, de verdad, ¿sí? Siguiendo sus enseñanzas, ¿sí? Y viviendo en la fe con Él. Pidamos el auxilio de Santa María Virgen, de San José y todos los santos, y hoy en esta fiesta tan hermosa, pidémosle a San Pablo que nos acompañe, que sea ese intercesor también delante de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor nos lleve por el camino de conversión, el cual vivió San Pablo. ¿Sí? Queridos hermanos, se les quiere mucho, seguimos orando por la situación de nuestro país, mucha violencia, mucha delincuencia, el ataque de los grupos armados, seguimos orando para Arauca, ¿sí? Por todos sus municipios, por todos nuestros familiares, amigos y vecinos. Compartan este mensaje por YouTube, por Facebook y por todos los medios posibles. Hermanos, se les quiere mucho de todo corazón. Dios los bendiga. Que la Virgen Santísima los proteja por siempre. Que tengan feliz día.